Algo importante entender sobre la historia es que la historia se hace hacia adelante y se revisa hacia atrás. Esto explica por qué también a veces hasta en nuestra historia personal, olvidando un poco la historia de la humanidad, en nuestra historia personal, es común que no comprendamos del todo eh, pues nuestra historia mientras la estamos viviendo y solamente seamos capaces de entenderla cuando vemos hacia atrás, cuando miramos en el retrovisor. Soren Kierkegaard nos dice, la vida se comprende hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Esto no solo pasa, insisto, en nuestra historia personal, sino como tal en la historia de la humanidad, de la misma manera como lo dice Soren Kierkegaard. La vida solo se puede entender hacia atrás, pero hay que vivirla hacia adelante. En el mismo sentido, si queremos hacer historia, solo se puede hacer hacia adelante. Y serán otros, o seremos nosotros también, los que podamos llegar a revisar la historia, pero hacia atrás. Cada que se estudia la historia, se hace hacia atrás, mientras que la historia, irónicamente, se construye hacia adelante. Dentro de este tema, eh, pues tengo que decir que el día de ayer, el día de ayer, se llevaron a cabo las elecciones en eh, Argentina, las elecciones legislativas. Esto ya lo vengo comentando desde hace buen rato. Y pues bueno, finalmente terminó siendo electo eh, en mayor medida, pues el partido de libertario llamado La Libertad Avanza, y vamos a mencionar un poco al respecto. Obviamente no me parece ni de cerca una buena noticia, pero irónicamente hay argentinos que lo celebran. Pero esto tampoco es nuevo. Entendamos que desde que Milei ha ganado, estoy hablando desde que ha ganado hasta la misma presidencia, a Milei lo vienen celebrando los libertarios, engañados, que lo apoyan, y también los argentinos que votan desafortunadamente por desesperación. ¿Quiénes votan a Milei? Los rebaños libertarios engañados, los rebaños libertarios engañados de Milei y los desesperados. No hay mucho que entender. Al final, y lo vengo diciendo desde hace más de 3 años y lo dije apenas antier, lo preocupante es la gran estafa de Milei. Ahora vamos a hablar sobre las elecciones populares y las elecciones o decisiones de las mayorías, que muchas veces se toman como correctas simplemente por ser de las mayorías, lo cual no es así. Esa es una de las grandes fallas de la democracia que voy a mencionar en unos momentos, precisamente porque se piensa o se asume que toda vez que una mayoría elige, está eligiendo bien. Eso ocurre muy rara vez. Y para saber si es una mejor o peor elección
respecto de la decisión de las mayorías, se tiene que evaluar las causas y se tiene que analizar un poco más a profundidad cuáles son las razones de la toma de esa decisión, cuáles son las razones de las tomas de decisiones de las mayorías. Mientras que acabo de resumir cuáles son las razones principales por las cuales se sigue eligiendo a Milei, y mientras las razones sean equivocadas, el resultado va a ser igualmente incorrecto. En este sentido, pues insisto, lo que perdura no es la libertad, lo que avanza no es la libertad, por más que su partido se llame La Libertad Avanza, lo que avanza es la gran estafa, lo que avanza es la gran mentira, lo que avanza es la gran farsa. Y ya lo iremos comentando. Entonces, con respecto a lo que yo denomino la gran estafa de Milei, y que sigue siendo una gran estafa, y apenas antier yo explicaba, ni siquiera la gran estafa de Milei ha sido la criptoestafa, el tema con las criptos, ni los escándalos de su hermana, Karina Milei, ni tampoco pues los nexos que ya se han llegado a comentar de otros funcionarios ligados al parecer también al crimen organizado. La verdadera gran estafa, la gran estafa de Milei tiene que ver con el gran engaño, la gran mentira que le ha vendido a la Argentina y que a su vez también, pues básicamente consiste en eso, en vender a la Argentina, y eso si bien les va, porque puede que esté no vendiendo, regalando a la Argentina. Y eso lo explicaba apenas antier, incluso hay una diferencia entre vender la soberanía y regalar la soberanía. Aquí ni siquiera tenemos la constancia de que le esté vendiendo, probablemente le está regalando. Milei está regalando la soberanía argentina. Con ello, obviamente, el patrimonio, el territorio, los recursos de todo tipo, tanto elementales básicos como los más estratégicos, agua, litio, uranio, todas las tierras raras, los grandes e impresionantes recursos que tiene la Argentina, su tecnología, sus investigaciones en ID, ¿no? En Research and Development, creo que es RD, perdón, lo dije al revés, investigación y desarrollo, Research and Development, que es RD, pues todo esto lo puede estar regalando, y si no vendiendo, subastando, rematando el presidente libertario. Mientras los argentinos aplauden. Por eso insisto, esta es una gran estafa. Entonces, ¿cuál es la noticia? Que parece que me duele más a mí que a los argentinos estafados. Hay, por supuesto, un porcentaje de argentinos que no votaron a Milei, los cuales probablemente tienen mayor sentido común, mayor entendimiento de lo que realmente está pasando, y por ende están claros de la estafa de este pseudo libertario. Un pseudo libertario que también apenas antier yo explicaba. ¿Qué clase de libertario es aquello que idolatra a un arancelario como Donald Trump? Desde ahí no hay forma de entender de dónde es libertario Milei, cuando su máximo ídolo hoy, al día de hoy, es el máximo arancelario. El máximo libertario toma por ídolo al máximo arancelario. Bueno, hay que los libertontos nos expliquen. Entonces tenemos la noticia como tal fue: Milei logra contundente victoria con más del 40% de los votos en las elecciones legislativas en Argentina. Karina Milei, hermana del presidente argentino, dijo que están muy contentos, pues, y cómo no, si ya es parte de la casta, de la casta, que tanto iban a combatir con la supuesta motosierra, pues cómo no van a estar contentos, ¿verdad? Pero bueno, más ella que nadie, obviamente. Entonces dice que están muy contentos Karina Milei con los resultados de este domingo. La Libertad Avanza gana presencia en el Congreso argentino. Esto 26 de octubre
de 2025. Eh, yo explicaba, y lo voy a leer tal cual de mi propio texto, apenas, insisto, antier, antes de las elecciones, yo decía: la gran estafa de Milei es una propaganda contradictoria, llena de mentiras, y la entrega del patrimonio y la soberanía argentina al mejor postor de Estados Unidos o del Estado de Israel. Estados. Pongan atención. Pongan atención con lo que acabo de leer. Dije Estados Unidos y Estado de Israel. Estados en mayúscula. Que por cierto Milei nunca critica. O sea, estos estados, tanto los Estados Unidos como el Estado de Israel, curiosamente, son estados que Milei nunca critica. Milei, que es un supuesto libertario anarcocapitalista, para los entendidos entiendan, o los no entendidos, entiendan que los anarcocapitalistas quieren o reducir o eliminar los estados por completo. Siempre se dijo y se presentó a sí mismo Milei como un anarcocapitalista. Explíquenme de nuevo y vuelvo a leer. Peculiarmente, este anarcocapitalista nunca critica a los Estados Unidos ni al Estado de Israel. Jamás lo vas a escuchar criticando a esos estados. Grandes estados, son de los más poderosos estados del mundo. Estados, estados, escuchen, estados. Sobre todo escúchenme los libertarios, estamos hablando de estados. Bueno, Milei, insisto, un supuesto libertario anarcocapitalista y por ende, o por añadidura, antiestatista. Por si no les gusta este rimbombante término de anarcocapitalista, boludo. Bueno, antiestatista. Un anarcocapitalista es un antiestatista, entiéndanlo. Entonces, Milei, un supuesto libertario anarcocapitalista, por ende antiestatista, que pide ayuda a esos estados, en este caso a los Estados Unidos. Híjole. E idolatra a un presidente gringo, además, arancelario. Entonces, Milei, lo vuelvo a repetir porque esta es la médula de su contradicción y su farsa. Milei, un supuesto libertario anarcocapitalista, ergo antiestatista, que pide ayuda a Estados Unidos e idolatra a un presidente gringo arancelario, siendo Milei supuestamente, un gran libertario. La casta, boludo, la casta que iba a combatir el Che, que iba a combatir aquí el Che Milei. La casta que iba a combatir el boludo este, sigue allí. La casta que iba a combatir Milei sigue allí. Milei, de hecho, no solo no ha eliminado la casta, la ha acrecentado. Por supuesto, desde que invitó a su hermana. La ha acrecentado hasta con su hermana. Porque ahí están los Bullrich y los Macris y por ahí andan, ¿eh? O sea, les han vendido una farsa en la cara y se la siguen comprando, se la siguen bancando los argentinos, boludo. Se la bancan. Como dicen en la Argentina, están bancando una farsa. Y aún así, a pesar de todo lo que acabo de decir, que es la médula del... O sea, es que lo que estoy tratando de describir es la médula del engaño, desde dónde les viene engañando. Milei, cosa que muchos entendemos desde antes de que Milei. La verdad es que ahí sí confieso, es de las pocas ocasiones en que mis diagnósticos y análisis
mis análisis prospectivos fallan en el sentido de que yo la verdad es que no pensé, o sea, yo no, en mi análisis no estaba contemplado el triunfo de Milei. No tenía por qué ganar Milei. Desafortunadamente ganó. Para mi gusto, el último debate, alguien que lo ve externamente, sin duda alguna ganó Sergio Massa. En ese último debate de dos que tuvo Sergio Massa versus Javier Milei. Sin embargo, el factor que no tomé en cuenta es que la sociedad argentina está altamente fanatizada. Cuando tú, esto es innegable, ¿eh? O sea, ni los argentinos podrán negar esto. Cuando tú lidias con estas masas fanatizadas, cualquier estímulo mueve el péndulo. Y este péndulo puede terminar de uno u otro lado, según esos estímulos. Y al final la decisión, que siempre le he explicado desde hace ya vamos para 3 años, o más, expliqué que la decisión de los votantes a favor de Milei tuvo que ver más con las vísceras que con la razón. Votaron a Milei más con la emoción que con la razón. O sea, es como si hubieran eh, divorciado la razón y hayan únicamente elegido a Milei por la emoción. Y esto lo empezó a detectar él mismo. Empezó a conectar a nivel emocional con sus votantes. Y expliqué quiénes. Rebaños, por una parte, de libertarios, pubertos, adolescentes, jóvenes que apenas van naciendo, neonatos prácticamente, que apenas se van dando cuenta de qué va la política y que odian a cualquier político. Muy bien, el problema es que, ok, quieren odiar a todos los políticos, está bien, nada más que revisen la historia. Yo siempre lo he explicado, ok, cualquier joven hoy tiene ganas, ímpetus, y se sienten los primeros jóvenes que odian a los políticos hoy, ok, felicidades. Pero no sean jóvenes que nada más critican a los políticos por ser políticos. Revisen la historia, y empecé hablando de que la historia se revisa hacia atrás. La vivimos hoy, pero se revisa hacia atrás. No te puedes quedar pensando que eres el primer joven en la historia que odia o detesta o repudia a un político y que te sientes sumamente rebelde y revolucionario por odiar a un político, repudiar a un político, incluso mentarle la madre a un político. No eres el primer joven que odia a un político. Y estas frases vienen acuñadas desde hace años. Quien es joven y no es revolucionario es una contradicción hasta biológica. Sí, casi todos los jóvenes pasamos por esa etapa, diría yo. La responsabilidad de los jóvenes de hoy, que no estoy notando que se tomen muy en serio, es que no basta con odiar a los políticos. Tengo amigos de esas edades, ya hablo de amigos, no de alumnos. Tengo amigos y amigas de esas edades, más jóvenes, veinteañeros, que desafortunadamente, amigos y conocidos, que desafortunadamente por momentos siento que, si bien pueden tener algún grado de sentido común o de criterio para otras cosas, en estas se quedan muy en la superficie. Y se quedan en esa frontera simplona, ligera, sencilla, de odiar al político por ser político. No basta. De hecho, de entrada les recomendaría no odien, porque los políticos que odian ya tienen sus partidos y ya sabemos de qué lado del espectro están. Esa derecha que solamente se dedica a odiar. Esa es realmente la única propuesta. Cuando tú le rascas y profundizas a la derecha, esa es su única propuesta. Odiar, excluir, discriminar. Esa es la propuesta de los de derecha. Y no importa si es ultraderecha. A mí esas cosas a veces que qué tan ultra es el de derecha. Bueno, al final es de derecha, ya desde ahí ya está mal. No hace falta que veamos qué tanto se corre hacia el extremo de la ultra. Los alt-right, da igual, con que ya esté de ese lado ya está mal. Y sí, este es un planteamiento de una postura política firme que por supuesto, en la cual por supuesto estoy convencido, pero tengo mis argumentos y tengo mis fundamentos por los cuales estoy convencido. A lo que voy es que no puedes, primeramente, opinar sin fundamentos.
opinar sin argumentos. Ya sabemos que en estos tiempos todos quieren hablar y quieren opinar sin argumentos. Es al revés. Primero tienen que tener los argumentos y después opinan. También todos quieren opinar sin información. Es al revés. Primero te tienes que informar y después puedes opinar. Todo se está haciendo al revés. Aquí hay una compulsión, hipercompulsión de que todos quieren hablar de todo. Todos quieren opinar de todo y no importa la calidad de sus opiniones, porque además se ha malentendido lo que es la libertad de expresión, que se piensa que la libertad de expresión implica decir la estupidez que se te antoje porque tienes esa libertad. Y claro, en ese sentido cualquiera puede decir cualquier estupidez y cualquiera tiene también hasta la libertad de ser estúpido, si es que así lo quiere. ¿Cuál es mi sugerencia? No opinen estupideces y antes de eso eviten ser estúpidos. No se pongan en ese lado de la estupidez y además algunos hasta con orgullo. No queremos más arrogancia de la ignorancia. Yo lo que les invito es hacer las cosas al revés, como debe de ser. Primero te informas, primero investigas, primero argumentas. No opines, argumenta. No es lo mismo una opinión que un argumento. Cualquiera puede opinar, no cualquiera puede argumentar. Y una argumentación requiere mucho más solidez y fundamento. En este sentido, también se ha malentendido que la libertad de expresión implica nada más la libertad. Y no hay libertad sin responsabilidad. Estamos condenados a ser libres, como lo dice Jean-Paul Sartre, pero hay que entender que también esa condena, si es que queremos acaso la libertad, implica responsabilidad. Hace poco leía una quote, no me acuerdo si es creo que es de Freud, que decía que nadie realmente quiere ser libre porque implica una responsabilidad. Y es cierto. En el fondo, se habla mucho de libertad, pero vamos a ser sensatos. Realmente, de facto, pocos quieren ser libres. Y es que realmente no se entiende lo que implica la libertad. La libertad implica una gran responsabilidad. Esta frase hasta de Peter Parker o de su abuelo que decía, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, también esto se puede cambiar un poco y se puede adecuar y adaptar diciendo en lugar de poder, libertad. Toda libertad implica una gran responsabilidad. No solo el poder, también la libertad. Si quieres ser libre, si quieres ser un adolescente, un puberto que ya quiere independizarse de todas las autoridades, desde sus padres, sus maestros, bueno, quieres hacer una revolución, prepárate para ser responsable de otros, pero incluso empezando por ti mismo. ¿Quieres ser libre? Tienes que ser responsable. Y esta palabra es curioso si ustedes lo ven así, porque esto que es una amalgama y una mancuerna, es curioso que tú en los discursos, en las narrativas, en las retóricas, no importa si son políticas o sociales, o populares, en la Vox Populi, lo que siempre vas a escuchar una y otra vez de manera... Yo siempre hablo que la palabra libertad es una de las más prostituidas. La palabra libertad es una de las palabras más prostituidas que hay. En este sentido, insisto, siempre en las retóricas y en los discursos vas a escuchar una y otra vez incansablemente, incesantemente y hasta el cansancio, hasta el hartazgo, la palabra libertad. La libertad avanza por aquí, la libertad avanza por allá. La revolución de la libertad de Salinas, Pliego y su mascota Zunzunegui. La revolución de la libertad. Ya lanzan su podcast y ya se sienten los grandes revolucionarios. Este par de fraudulentos farsantes. Por un lado, Salinas Pliego, el evasor de impuestos, y por otro lado, el farsante pseudohistoriador, vendelibros de quinta, que no es historiador pero se vende como historiador, y que no está a la altura de un análisis de un análisis serio histórico, y por lo cual nunca lo vas a ver
debatiendo con historiadores profesionales y serios, el señor farsante, pseudo historiador y pseudo revolucionario, Juan Miguel Zunzunegui. Creo que sí se llama, ¿no? Porque sí, siempre le digo Sonsonegui, ya luego hasta se me olvida cómo se llama de verdad. Ya lo vi porque percibo que ya tenemos esta mancuerna, ¿no?, de pseudo revolucionarios de la libertad. Desde que estamos viendo cómo están posteando sus podcasts, que así se llaman. La revolución de la libertad o la revolución de las libertades. Nada más les falta poner ahí ya para que embone bien con... Porque ni originales son, ni creativos son. En esto sí, y yo siempre he dicho, le concedo a Milei que fue pionero. Fue el primer libertario que salió del closet. En eso se lo reconozco. Y que también tuvo su propia creatividad y en eso tampoco se lo regateo. O sea, fue hábil en términos comunicacionales Javier Milei para conectar con su target. Bueno, acá, como siempre, este par, Salinas y Sonsonegui, ni eso tienen, son plagiarios. Y es que al final hay que entender, cualquiera que es fraudulento y farsante, pues no le pidas creatividad e innovación. Salinas se llena la boca hablando de innovación y criticando a la corrupción cuando el tipo se benefició durante tantos sexenios de la corrupción. Él mismo reprodujo la corrupción. Él mismo es la corrupción. Es más, lo que se intenta hacer cuando se le pide que pague sus impuestos es precisamente... Es que la gente, aquí me sigue sorprendiendo, hay gente que lo defiende. Los sobrinos del tío Richie están pa'l perro, en verdad. Ni cómo ayudarles. Porque son los primeros que dicen hay que combatir la corrupción, pero cuando se le pide a un empresario que pague sus impuestos, entonces se ponen a defender al empresario, que además se termina siendo la gran víctima y el perseguido político. Por su caprichito de no querer pagar impuestos, que no solo lo tiene que pagar impuestos aquí en México, tiene deudas también en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, está demandado por todas partes este señor. Y se hace la víctima. O sea, es un tipo que ha llevado la corrupción hasta sus últimas consecuencias, al punto en que le están exigiendo en 2 gobiernos al menos, nacionales, tanto en México como en Estados Unidos, que pague sus impuestos, que pague lo que debe. Este fraudulento. Pero no, hoy lo tienes haciéndose el mártir, el héroe, el perseguido político, que está dispuesto a todo con tal de no pagar sus impuestos. Y que está dispuesto probablemente, y lo vengo diciendo también desde hace ya más de un año, a fundar un partido político o a sumarse al recalentado del pan de muerto, que ya he hablado hasta el cansancio, ¿no? Y ya lo vi gritando viva la libertad carajo en mexicano. Porque insisto, si están acostumbrados a ser fraudulentos y farsantes en todo lo que hacen, pues cuando es todo lo que hacen es todo lo que hacen, hasta el punto en que ni siquiera tienen la mínima creatividad, la mínima originalidad para poder hacer sus propios eslogans, sus propias campañas. Entonces, Salinas Pliego en esta desesperación busca a su gran intelectual, que no es más que un pseudo intelectual, de papel, un pseudo historiador, que siempre, insisto, estuvo escondido en el closet. Si no era con Salinas Pliego, este tipo se sabía que era Sonsonegui era un panista de closet, de toda la vida. Un tipo que lleva años tirándole a Morena o a la izquierda y que nunca lo vimos de esa manera criticando al PRIAN. Es otro más de este séquito de mercenarios sinvergüenzas, patéticos,
intelectualmente hablando, un tipo que te tira datos y te tira datos como si fuera, no sé, un buscador, ¿no? Para tirar datos no hace falta un humano ni siquiera. Y así tiene sus videos que te tira datos y te tira datos como si fuera muy interesante lo que está diciendo, cuando yo creo que ya hay personas profesionales además, a nivel académico, serio, profesional, que nos pueden... Bueno, esos datos te los da cualquier buscador, pero hacer realmente un estudio serio, histórico, pues hay muchos otros profesionistas, muchos otros historiadores e historiadoras que por supuesto puede que ni tengan canales de YouTube, puede que ni sean tan virales, puede que ni sean tan conocidos, pero no hay la más mínima duda que son mucho más capaces, competentes y profesionales que este farsante de Sonsonate. Y aquí próximamente también estaré hablando la distinción entre la fama, el influencer, lo viral. No implica competencia, no implica capacidad, no implica talento. Mayor fama no implica mayor talento, mayor fama no implica mayor inteligencia, mayor fama no implica mayor capacidad. El ejemplo clásico es Bad Bunny. Bad Bunny es conocido a nivel mundial. Ahora, ¿Bad Bunny tiene un talento de verdad? Bueno, esa es otra historia, no lo tiene. Bad Bunny es bueno para vender canciones, que habrá que ver también y discutir si son canciones. ¿Qué tan canción es una canción que el 90% de esa canción la hace la inteligencia artificial? ¿O lo hace cualquier herramienta digital? En este sentido, no confundamos fama con calidad. No confundamos cantidad con calidad. No confundamos que una persona famosa es más importante que una persona que no es famosa. Y esto lo digo en defensa de tantos académicos. Yo soy de la academia y no de la academia que es su top in mind, ¿no? Que les viene en mente de los cantantes del Canal 13. No, de la academia se refiere a lo de origen académico, a lo que viene de instituciones académicas donde se producen, donde hay una producción importante académica. Y muchos de estos académicos desafortunadamente se quedaron rezagados en estas nuevas formas y tecnologías, y sus voces desafortunadamente no son tan escuchadas o amplificadas como debieran. Y estoy hablando de cualquier institución académica en el mundo. Algunos se pudieron adaptar, otros no. Lo único que digo aquí es, en defensa de todo el gremio académico, critico a los Sonsoneguis. Porque no es nada personal precisamente con él, pero sí creo que él representa, y de la peor forma, lo que no se debe de hacer. Representa de la peor forma cómo es que un farsante puede llegar a prostituir y degradar la educación, degradar el conocimiento, degradar la importancia y el valor que otros, que insisto, se toman con mucha mayor seriedad. La historia, en este caso, pues han dedicado sus vidas a ello, mientras que no más con su circo, pues termina siendo más reconocido desafortunadamente que aquellos que sí merecerían ser reconocidos por su valor académico, por su aportación académica en términos de historia. Es por eso que se debe de criticar, porque estos al final, además, no conforme, estos dos farsantes charlatanes, estos dos fraudes, que por algo se atraen, por algo se atraen, no es menor que compartan esta característica de su personalidad.
son un par de fraudes, son un par de farsantes, son un par de embaucadores, son un par de charlatanes. No, pues cómo no se van a llevar bien Salinas Pliego y Sonsonegui. ¿Cómo no se van a llevar bien? ¿Cómo no van a ser equipo? Y eso de verdad, mira, yo ya de por sí no respetaba a Sonsonegui, no lo respeté nunca, ¿eh? Nunca. Ahí sí, yo siempre lo llegué a escuchar hace mucho tiempo, ¿no? En estas, insisto, librerías donde suelen promocionar sus libros, como en Sanborns, ¿no? Lo escuché un par de veces y muy poco tiempo desde entonces, y estoy hablando ya de tiempo atrás, antes de que incluso existiera o se masificara el tema de YouTube y demás. Y desde entonces me di cuenta que era un farsante. Desde entonces. Y que le gusta ir a entrevistillas más a modo, ¿no? Con, no sé, con esta gente que está como a su nivel. Para sorprenderlos con su lucidez. Entonces le gusta ir a canales tipo Pati Chapoy, ¿no? Eh, donde digan, wow, ¿cuánto sabe este señor? Le gusta ese público. Engaña fácil. Obviamente, porque los farsantes no se van a ir a debatir con un verdadero historiador, como es su caso, ¿no? Evitan al máximo ir a debates serios, con gente seria, porque van a terminar siendo expuestos, ya lo he explicado. En este sentido, desde entonces sé que es un farsante, y desde entonces sé que no es confiable, que es un fraude. Sonsonegui es un fraude. Por cierto, insisto, esto no es personal, hay muchos historiadores que tienen la misma percepción y concepción de este señor. Es un fraude. Entonces nunca respeté a este señor. Bueno, ahora mucho menos, pero mucho menos. O sea, es como si estuviera ya en el lodo y quisiera irse más al fondo. Es un marrano en el lodo que se quiere ir más al fondo. Se quiere superar a sí mismo. En el lodo. En qué tanto se ensucia. Y aquí es donde yo sí les pediría tantito sentido común y tantito de criterio, incluso a sus fans, al fandom de Sonsonegui, de este charlatán, porque tiene sus fans. Yo les diría, a ver, no hace falta ni siquiera que apoyen a Morena, lo digo de verdad. Es más, yo por momentos no sé si Morena en verdad la debemos de apoyar. Ok, eso está bien, lo tenemos a discusión, tendremos diferencias o no. Yo, por ejemplo, sé al menos que si soy de izquierda, eso lo tengo claro. No con ello tengo tan claro si hay que apoyar a Morena, pero de momento, y aquí no me vengo a esconder, ¿no? No soy de ese estilo, lo he dicho varias veces. Morena es de momento la mejor opción, no por ello tiene que ser la última. La política está en construcción y si podemos tener a Morena y mejorar a Morena, o en su caso incluso llegar a sustituir en algún momento a Morena por una mejor opción, lo haremos. De momento Morena es la mejor opción porque basta ver qué es lo que está del otro lado. Y cuál es el proyecto que no tienen, por cierto, pero aunque no lo entiendan, sí hay intereses ahí. No hay proyecto, pero hay intereses, grandes intereses económicos y de capitales. Que ese es el gran problema. Ese es el gran problema que de hecho los delata. Tampoco les preocupa el proyecto de nación que no lo tienen. Esto lo hablaba hace poco con el tema del relanzamiento recalentado del pan de muerto, del PAN, del Partido Acción Nacional. Yo decía, bueno, ¿cuál es su proyecto? Bueno, es que el tema es que no les interesa tener un proyecto y eso a ustedes les debería de revelar lo suficiente para que se den cuenta
que el proyecto es lo último que discuten cuando debería de ser lo primero. En ese sentido, lo primero que ellos discuten son sus plazas, sus puestos, sus huesos, sus beneficios, sus privilegios. Lo último que discuten es qué van a hacer con el país, cuál es su idea de país, cuál es su visión, cuáles son sus propuestas. Eso es lo que menos les interesa. Y ahí es donde se terminan delatando incluso hasta en estos supuestos relanzamientos, que no es más que relanzar o recalentar el mismo pan, hasta con sus mismas figuras y sus mismos apellidos y sus mismos grupos de interés familiar, que ya he explicado que el propio PAN es un negocio familiar. En ese sentido, en ese otro lado están estos, y no solo hablo de panistas, están los Sonsoneguis, están los Ciros Gómez Leivas, están los Loret de Molas, están los Brosos, están los López Dóriga, están los Lili Telles, están las Kenia López Rabadán, están todos estos. Germán Martínez, Germen Martínez, mejor conocido por lo que es. Álvarez y Casa, María Amparo Casar, Claudio X González, todos esos están en ese mismo costal, donde no hay un proyecto porque lo que menos les interesa es un maldito proyecto. Ah, y la cereza del pastel, con ellos está Salinas Pliego. Lo que menos les interesa es un maldito proyecto para México. Lo que les interesa son sus proyectos, de manera personal, de manera familiar, sus negocios. Entonces, con esto sintetizo ese otro lado, y por eso estamos nosotros del lado de la izquierda, porque el otro lado, lo que le interesa no es el proyecto de nación, no es la propuesta social, no es la justicia social lo que está en su agenda. En su agenda lo primero que está son sus propios intereses, sus propios negocios, sus propios beneficios, sus propios privilegios. Eso es lo único que está de ese otro lado del espectro. Lo estoy resumiendo, creo yo, breve pero conciso. Ahora, este tipo, esta mascota que estrena Salinas Pliego, llamado Sonegui, está de ese mismo lado. Pero además se vende como el gran revolucionario. ¿Qué tiene de revolucionario alguien que defiende a un empresario? Se las dejo de tarea a ver si alguien se la quiere ir a preguntar un día. Yo no, porque yo tengo la respuesta. No hay nada de revolucionario en defender a un empresario. Te estás poniendo del lado del poder. Y del poder fáctico en realidad. Apenas hace unos días con el tema del PAN recomendé que leyeran el libro de una que no es pro Morena, ni siquiera sé si sea pro izquierda, que es Denise Dresser. Incluso yo diría que Denise Dresser también es de la oposición, lo que sí le concedo a Denise, y eso con esfuerzo, Denise la respeto, no coincido con ella, pero la respeto. Y la respeto también, además, ¿saben por qué? Porque viene de la academia, viene del ITAM. Y yo respeto lo que viene de la academia. Aunque en el ITAM también hay de todo, No, o sea, tampoco soy de los que denigran a una institución si es que no va en la línea ideológica, porque además el ITAM hay que entender, no solamente están los anti-izquierda, en el ITAM también hay personas que comulgan y coinciden con el proyecto de izquierda o incluso que apoyan a Morena. En este sentido, solamente preciso, yo todo lo académico lo respeto. Y, por supuesto, en espacios podemos llegar a debatir ideas. Para eso es la academia. Con seriedad, con argumento, con reflexión, con nivel intelectual, sobre todo. Por eso a Denise yo la respeto, porque si bien es
doctora, aunque a veces a ella no le gusta plantearse en esa posición, que es la que a veces consideramos algunos que flaquean porque atacan de toda Morena, pero no se quieren poner la etiqueta de oposición. Algo similar a lo de Azucena Oresti, que hablaré próximamente también. O a De la Micha, ¿no? Que es como del 90% de sus opiniones son contra Morena, pero no les llames oposición. Es de la gran contradicción. Pero a Denise particularmente la respeto por más allá, porque a Adela Micha y a Azucena Oresti no. A Denise sí, porque viene de la academia, porque ha estudiado y porque tiene sus argumentos, insisto, con los cuales podrás coincidir o no, pero al menos están mejor fundamentados. No la meto en el costal, sí está del lado de la oposición Denise Dresser, creo yo, pero no la meto en el mismo costal de Basofia en la que están muchos otros, incluidos Salinas Pliego y Sonsonegui. No la meto en ese costal, le tengo un mínimo de respeto a Denise Dresser, y por eso le estoy citando precisamente a ella, porque ella no es pro Morena, y tiene un libro que se llama El País de Uno, que le recomiendo a aquellos que son incluso antimorenos, que lean y que entiendan cómo funciona, porque lo explica bien Denise Dresser, el tema de los poderes fácticos, donde se encuentran este tipo y calaña de empresarios, como Salinas Pliego. Entonces, ese es el tema. ¿Qué de revolucionario tiene un mequetrefe que defiende a un empresario corrupto? Porque además no estamos hablando de un empresario cualquiera. Porque hay buenos empresarios. No abundan. Son la excepción, pero hay buenos empresarios. De estos voy a decir un apellido breve, de los cuales considero mejores empresarios como Slim. Los Slim. Nada más para que vean que estoy hablando también de titanes empresariales en México. Los Slim me parecen mucho mejores empresarios que lo que es Salinas Pliego. ¿Por qué Slim no tiene el mismo problema que Salinas, por ejemplo? Ustedes pregúntense, ¿por qué? Pues porque probablemente Slim sí paga sus impuestos. Y porque creo yo Slim también invierte mucho más en México, en infraestructura y en muchas otras cosas. Y lo hace bien. Cuando lo hace bien. Claro que siempre hay temas, porque ya me imagino qué es lo que están pensando. Siempre hay temas, pero vamos a hablar de lo general. Pueden haber accidentes, hay negligencias, eso ocurre en todas las empresas del mundo, en todas, públicas y privadas. Hay que corregir, hay que evitar, sí, pero eso ocurre en todas las empresas del ámbito público y privado, del mundo. Más allá de eso, las buenas prácticas creo que suelen ser llevadas a cabo por los Slim. Por el contrario, las malas prácticas suelen ser llevadas por empresarios como Salinas Pliego, donde estamos discutiendo hasta el pago de sus impuestos. Este tipo jamás puedes aceptarle que te diga que respetes la ley cuando él mismo la está rompiendo. A este tipo, Salinas Pliego, jamás le puedes aceptar que te diga que a ver cuándo le paga sus créditos de Banco Azteca o de Electra, cuando él no paga sus impuestos. A este tipo jamás le puedes aceptar un discurso anticorrupción cuando es él el primer corrupto de la lista de corrupción, de empresarios corruptos del país que no pagan sus impuestos. A este tipo no le puedes estar aceptando discursos de libertad cuando él no se hace cargo de su responsabilidad. A este tipo no le puedes aceptar que viva la libertad carajo y somos los grandes revolucionarios libertarios, porque es obvio que a él le interesa anular el Estado cuando ni siquiera lo está respetando. No está respetando los comunes acuerdos sociales de los ciudadanos mexicanos que todos pagan sus impuestos. Porque habrá que preguntarle, no creo que a él le guste que sus deudores no le paguen los impuestos. Habrá que preguntar a los acreedores qué es lo que piensan al respecto.
No creo que le gusten, no le guste a él tener deudores que no le pagan. Sus abonos chiquitos, con los cuales ha hecho un gran negocio, por cierto, aprovechándose de la clase más pobre del país. Es un mercenario sinvergüenza. Y a este sinvergüenza que acabo de describir, ¿quién es el primer sinvergüenza que lo viene a defender? Pues Juan Miguel. Como un santo caído del cielo, le cayó Juan Miguel Zunzunegui, el revolucionario, pseudo historiador, y la nueva mascota del Donald Trump mexicano, que es Salinas Pliego, que quiere ser Salinas Pliego. Y te vienen a vender un podcast que así se llama, La Revolución de la Libertad. Madre santa, es que de verdad no soy católico ni cristiano, soy sumamente ateo, pero sí te dan ganas de persinar. Por esta se los digo. ¿Qué nivel de burla, de ingenuidad, de cinismo, de descaro? Tienen estos dos, tienen este par. Entonces, esa es la libertad, ¿no? La libertad que les vienen a vender. Y realmente van a pensar que me salí mucho del tema. No estoy hablando de los mismos. Cuando hablo de Milei, cuando hablo de Salinas Pliego, cuando hablo de Sonsonegui, cuando hablo de Agustín Laje, cuando hablo de Verástegui, estoy hablando de lo mismo. De exactamente lo mismo. De Elon Musk, por supuesto. Estos que se sienten anarcocapitalistas porque obviamente a sus intereses les conviene que ya no existan los estados. Para que ellos es que esto lo resuelve solo. Ni siquiera hace falta preguntarse qué harían si no existieran los estados. Lo estamos viendo en este momento. Si con estados ellos no lo respetan, ahora imagínate que no los hubiera. Harían lo que les canta, lo que se les antoja, lo que les da la gana. Por eso es un gran riesgo que no alcanzan a ver los ciegos. Hay que tener cuidado, porque lo que ellos quieren es anular el Estado. Y con ello quieren anular regulaciones y quieren hacer en sencillas cuentas su santa voluntad. Si ya no pagaban impuestos, pues ahora menos. Lo que sencillamente es que no solo quieran hacer su santa voluntad, sino que además quieren tener la libertad. Y ahí sí, aplican ellos la libertad. La libertad que ellos quieren es tener la libertad para abusar. Para abusar por completo de la sociedad. Esa es la verdadera libertad que nunca te van a venir a explicar. Que es la libertad por la que ellos pugnan y luchan. Esa libertad, la libertad de abusar de la sociedad. Porque lo han hecho así, siempre. Elon Musk, Salinas Pliego, sus séquito de mascotas pseudointelectuales que no tienen ni 2 neuronas. Entre todos los juntas y no tienen 2 neuronas. Y este séquito de pseudointelectuales de la supuesta nueva derecha, que no es la misma derecha porque no es la misma gata pero revolcada que tanto promulga el argentino Agustín Laje, es la misma derecha de toda la vida. La derecha, insisto, que odia, que excluye y que discrimina. No leas el libro de Agustín Laje, de esta supuesta que él mismo le llama la batalla cultural. ¿Cuál batalla cultural? ¿Cuál batalla cultural? Las chaquetas que él mismo se crea en su cabeza y que omiten llegar a ver a estos que suelen ser además, insisto, de esa calaña, igual que las verdaderas fallas estructurales del sistema tienen que ver ni siquiera con lo cultural, tienen que ver con eso, con la estructura, con las condiciones materiales, con la pobreza, con el hambre, con la guerra, con la destrucción de los entornos. ¿Y qué van a querer venir a acusar al fantasma socialista o comunista de todo eso? Estos que se enfrascan como Agustín Laje, que se sienten tan eruditos y lúcidos. Eso sí, siento más respetable a Laje que el propio Sonsonegui.
eso sí. Pero incluso el propio Laje, que se la pasa enfocándose que si en lo woke, que si en la E del feminismo, que si en la E del lenguaje inclusivo, que si el aborto, el tipo está traumatizado y obsesionado con esos tres temas y nada más. Y para él eso es la gran batalla cultural. Cuando hay gente que hoy se está muriendo de hambre, cuando hay gente que hoy le están cayendo las bombas, cuando hay un genocidio en Palestina, cuando en el Congo también están fatal, cuando en tantos lugares en el mundo está la cosa tan mal, cuando los entornos, los hábitats, el planeta, este sistema lo está destruyendo todo por este obsesivo sistema que solo quiere lucrar, incluso hasta con la guerra, con la muerte. Estos que tanto a veces se vienen a vender como los defensores de la vida, los persinados doble morales, los cristianos o católicos doble morales que andan muy enfocados en el aborto, pero no les hables de Palestina. Esa vida no, o sea, esta vida sí, pero esa vida no. Hay ciudadanos de primera y de segunda, depende de tu color de piel o de dónde hayas nacido, de si eres cristiano, católico o musulmán. ¿De qué depende de estos farsantes doble morales defender la vida? Pues de qué tipo de vida ellos quieren defender. De qué tipo de gente ellos están hablando, porque ellos se consideran gente de primera, pero también ellos consideran a otra gente de segunda. Yo lo hablé hace unos días. Cuando ellos te mencionen estos conceptos, ya sea vida, pregúntales qué vida es la que quieres defender. Cuando te hablen libertad, pregúntales qué libertades son las que quieres defender. Cuando te hablen de familia, pregúntales qué familia, la tuya nada más. La tuya es la única que te interesa. Tu propia familia. Tus amigos y tu familia, porque esa es la visión individualista generalmente de las derechas, cristianas católicas. Sus vidas, sus tradiciones, sus formas de ser, su cultura, que es la que consideran correcta. La cultura esta occidental de la cual tanto habla Milei, el mundo de la libertad. ¿Cuál libertad? De nuevo. Entonces, de nuevo, son muy segregarios estos tipos, ¿no? O sea, hace poco, y de hecho no miento, ahora recuerdo, hablando del AGE, que un muy buen periodista argentino, pues yo diría que lo puso entre la espada y la pared en un laberinto, cuando le preguntó, oye, y a todo esto, ¿tú no tienes amigos zurdos? Como les encanta decir, zurdos de miel, ¿no? Zurdos de mierda. Bueno, le pregunta a este periodista, oye, ya todo esto, tú no tienes amigos zurdos, ¿no? Con esto que tanto llevas este discurso, o sea, ¿cómo le haces, no? ¿No tienes amigos zurdos por ahí? Más menos Laje le dice, pues no, no tengo, evito, los evito. Siguiente pregunta del periodista, bastante pertinente, es, bueno, ¿y cómo lo haces entonces para convivir en un país como Argentina de tantos zurdos? Y ahí es en donde se entrampan solos, insisto. Ya tendrás que estar igual a ese nivel de esquizofrenia y de psiquiatría como estos para estar diciendo, sí, es que evito, ¿no? O sea, como si además en una interacción social normal, porque me imagino que ellos no tienen interacciones sociales y se entiende, nada más basta verlos, ¿no? A Milei o a Agustín Laje o hasta los Salinas Pliegos y Sonsoneyes se ven raritos. Basta ver a Elon Musk también, basta ver a Zuckerberg. Se ven medio rarillos los tipos, se ven como que de esto no hace falta leer sus biografías o comprar sus libros biográficos para darte cuenta que fueron niños con temas, ¿no? O sea, con sus problemillas, con infancia difícil, vamos a decirles, que tal vez les faltó un abrazo, ¿no? Que tal vez les faltó tener una novia, ¿no? Que les dijera que el mundo no es tan de la chingada como te lo pintan, que no hay que odiar, tal vez, ¿no? Hubieran aprendido a amar y no a odiar, pero tal vez precisamente desde entonces vienen arrastrando tanto trauma, tanto odio, por eso ahora se dedican a eso, esparcir el odio, porque tal vez nadie los amó en pues sus historias de vida, como yo decía hace rato, la historia se entiende hacia atrás, y pues terminas dándote cuenta tal vez por qué esta obsesión de no saber
entender al otro, empatizar con el otro, dolerte por el otro. Mira, tal vez, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por ahí han de andar todos estos, ¿no? Porque de lo contrario no te explicas por qué esta obsesión con odiar, esta opción con discriminar, esta opción con poner barreras y fronteras. Y son sumamente hipócritas además, porque hablan de la libertad, pero no les gusta conversar, no les gusta debatir, no les gusta dialogar, quieren hacer cámaras de eco. Yo, por cierto, confieso para dar el ejemplo, yo tengo amigos de todas ideologías. Y la gran mayoría de mis amigos saben lo que yo creo, lo que yo pienso, cuáles son mis convicciones, cuál es mi postura política. Y aún así me quieren, me aceptan, les gusta que les hable con honestidad, a mí también me gusta hablarles de manera honesta. Y ya está. Tengo amigos, voy a decirlo puntualmente, en el caso mexicano del PRIAN, comemos, convivimos, cotorreamos, debatimos, nos damos las manos, nos damos un abrazo, cada quien a su casa y ya está. No hay necesidad alguna de odiar. Yo no odio a mis amigos prianes, es más, por momentos siempre les digo, me ponen en disyuntivas, en predicamentos complicados porque los quiero. Y les digo, bueno, son del PRIAN, nadie es perfecto, pero los quiero. Y me quedo con sus otras virtudes. En ese sentido, hay otros casos como el del Laje, que cuando le preguntan, bueno, entonces, ¿qué haces en un país como Argentina donde hay tantos zurdos? El tipo, lejos de decir, bueno, no pasa nada, tenemos apertura, podemos dialogar, se terminan delatando solos. Se termina confesando de más, diciendo, no, pues yo los evito. Prácticamente no me los acerques, dice, ¿no? No me acerques a un zurdo de mier. No, bueno, es que insisto, solo tendrás que estar a punto de psiquiátrico para que puedas llegar a coincidir con la postura del Laje. Solo tendrás que estar a un punto en donde ya te vuelvas casi antisocial. Y yo siempre lo he dicho, prácticamente estos están muchos en la línea de la psicopatía, sociopatía, o a eso sí ya se lo dejo a un psiquiátrico y a un psiquiatra para que lo evalúe y los entienda a estos pobres, ¿no? Pero yo hace un par de meses definí que la política del mundo, ya olvídate de izquierdas y derechas, ya olvídate del espectro político. El espectro verdadero de hoy, de la política de hoy en el mundo, consiste nada más en dos grupos, en los empáticos y los psicópatas, en los psicópatas y en los empáticos, y siempre dejo de tarea a aquel que me esté escuchando, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado no solo estás, de qué lado quieres estar tú? Entonces, este es el gran problema de estos figurines supuestamente pseudo-intelectuales de las nuevas derechas, madre santa. O sea, a todos les encanta volver a definir las cosas cuando son exactamente las mismas. Les encanta el gatopardismo, algo similar a lo que acaba de ser, algo similar a lo que acaba de ser el PAN, ¿no? Venir a disfrazar la misma cosa y queda exactamente igual. Entonces, cuando relanzan el PAN o recalientan el PAN, el Partido Acción Nacional termina siendo exactamente igual. Cuando te vienen a vender la supuesta nueva derecha, no es más que la misma derecha, no es más que la misma gata revolcada. La misma derecha fascistoide de toda la vida, que te viene a hacer política con rosarios en manos, doble morales, con persinados que hablan de libertades, pero solo unas libertades, no todas las libertades que a ellos les convienen, como principalmente la libertad de abusar de la sociedad. Defendiendo empresarios que son peores que los gobiernos muchas veces. Esto es lo que la gente no entiende porque no se los han explicado bien, no lo han entendido bien. Son peor de depredadores las corporaciones y sus empresarios, las industrias. No hablo de todas, por supuesto, pero hay una gran cantidad de industrias y corporaciones en el mundo que son depredadoras básicamente de todo lo que tocan. Todo lo que tocan. Podemos mencionar nada más, por ejemplo, las extractivistas, ¿no? ¿Cuánto cuesta extraer los minerales
a las mineras canadienses en México y cuánta devastación generan en el ambiente, en el entorno y en la sociedad, y muchas veces por eh, negligencias o corrupciones. Yo hablaba hace poco de Grupo México, ¿no? Con la contaminación que hicieron en Río Sonora. Hacen la contaminación y se van. Y ya, a ver quién los va a regular. Y muchas veces los estados no tienen ya ni siquiera esa capacidad de poner en orden a las corporaciones. Precisamente ese es el problema. Desde hace décadas la corporación ha superado el poder de los gobiernos nacionales. Y todavía tienes estos libertarios que quieren más y abogan por más. Abogan porque los empresarios y las corporaciones tengan más. Entonces, bueno, ese es el caso. Me desvío un poco de Agustín Laje, otro pseudointelectual argentino, que viene a venderles exactamente lo mismo de siempre. Insisto, odio, discriminación, exclusión. Y se los viene a pintar como la gran revelación, y también él se pinta como el gran revolucionario, como les encanta hoy día venderse a sí mismo a los propios libertarios. Así se venden ellos mismos, así se promocionan, así se marketean, así les ha gustado venderse como los grandes revolucionarios, ¿no? Del siglo. Bueno, no son más que lo mismo, son peores. Pero han caído en esto, insisto, muchos pubertos que les han comprado el cuento. Por eso, volviendo ya al caso mexicano, y pues ya terminando prácticamente, porque ya, bueno, pues vamos terminando. Esta es la forma en que se han llegado a vender estos libertarios como unos grandes revolucionarios. Entonces ahí tienes ahora a este charlatán farsante de Sonsonegui vendiéndose como el gran revolucionario, mientras pues se pone las rodilleras y le lustra los zapatos y otras cosas al empresario corrupto evade impuestos de Salinas Pliego. De nuevo mi pregunta, ¿qué tiene de revolucionario eso? Y aquí es donde yo decía, hacía la invitación a los fans de Sonsonegui. Que se den cuenta. Insisto, no hace falta que sean pro Morena o pro izquierda ni siquiera. Pero dense cuenta. No sean. No permitan ser engañados ni manipulados por estos falsarios, farsantes, descarados. No permitan ser engañados por este par de mercenarios, Salinas Pliego y Sonsonegui. Creo yo, sin demasiado sentido común y criterio, que simplemente en el momento en que vieron, hoy pueden confirmarlo, yo insisto, desde siempre he dudado de este gran farsante, fraudulento, de Sonsonegui, pero los que hasta hoy todavía lo siguen apoyando, dense cuenta, en el momento en que él está defendiendo a un empresario, además corrupto, insisto, un empresario corrupto, se les debió de haber caído el ídolo, si es que lo tenían como en un pedestal. Es que no hay forma de poderlo defender, insisto, a menos que ya estén fanatizados también, apoyando a Sonsonegui nomás porque les cae mal Morena. No caigan en esas trampas, porque también ahí, de ese lado, aunque no sean morenistas, los están manipulando, los están engañando. Tengan su propio sentido común y su propio criterio para darse cuenta que en la historia, y de eso se llena la boca este tipo farsante de Sonsonegui hablando, en la historia nunca ha habido un revolucionario que se ponga del lado del empresario. Por Dios, hay hasta un meme por ahí que me agrada que dice, oye, en Star Wars viste la resistencia y te pusiste del lado de la resistencia. En los Juegos del Hambre viste quién es la resistencia y te pusiste del lado de la resistencia. En Doom viste quién es la resistencia y te pones del lado de la resistencia. ¿Por qué cuando pasa en la vida real no sabes entender y ubicar quiénes representan la resistencia? Entonces, lo pongo simple para que no entremos ni siquiera en dilema ni en debate. Si no quieres apoyar a Morena está perfecto, pero tampoco te pongas a apoyar a Salinas Pliego, porque entonces vas a quedar en medio como quedó Sonsonegui, que es el peor lugar para estar, que es el lugar de los charlatanes, es el lugar de los tibios, de los huevos tibios que no tuvieron
los huevos para decir las cosas de frente y plantearse y redefinirse o definirse claramente políticamente hablando. Entonces quedas ahí a la mitad, insisto, donde están los huevos tibios como Sonsonegui, que no tienen las agallas que debió de haber tenido hace muchos años. ¿Por qué lo está haciendo hasta hoy? Porque seguramente le llegó una buena propuesta de Salinas Pliego. Algo similar a cómo están utilizando a Lili Telles. O sea, obviamente Salinas Pliego no les está dando esto de gratis. Porque por eso son mercenarios, son gente que no tiene convicciones. Son gente que puedes comprar sus principios y sus pensamientos. Por eso es que se les debió de haber caído este ídolo si es que lo tenían en un altar. Porque es un fraude ya confirmado. Ya lo presentíamos muchos. Bueno, ya lo confirmamos. Lo es, y de la peor calaña, porque además ni siquiera está defendiendo a cualquier empresario. Está defendiendo a uno de los más corruptos empresarios mexicanos. Sonsonegui está defendiendo a uno de los más corruptos empresarios en México. Y eso, insisto, podrá ser muy antimorena, está bien, pero no puedes estar tan idiotizado o fanatizado para seguir creyendo, por una parte en Salinas Pliego y por otra en un farsante descarado como Sonsonegui. Es descarado de verdad. Yo si fuera de sus fans, estaría muy encabronado, sinceramente, por lo que hizo. Este señor que se la pasa hablando de revoluciones y de... no tiene una mínima de idea, tantos supuestos datos acumulados que tiene el tipo, que de nada sirven, Por cierto, los datos aislados de nada sirven. Hay que integrarlos, si no de nada te sirve. Eres una máquina de datos y para máquinas de datos ya tenemos Google, ya tenemos ChatGPT, gracias, no nos sirves. Es más, no sirves. Hay que procesar la información y hacemos análisis con los datos. Los datos aislados, así solitos, no sirven. Este tipo, tú ves sus videos y te da 15 fechas en un minuto. 15 eventos históricos en un minuto. Sí, luego qué, güey. O sea, no, pero no solo es pseudohistoriador, también es pseudoanalista político que le encanta andarse plagiando los verdaderos análisis de otros especialistas que sí son expertos en geopolítica. No, de verdad es una ficha repugnante este tipo de Sonsonegui. Pero estaba hablando, ya para volver, estaba hablando de Milei, pero no me desvié, aunque ustedes piensen que me desvié, no me desvié, estoy hablando de los mismos. De la misma calaña en México, en Argentina o en España, no importa, que hay que entender que se llame Vox o se llame PAN, están tirando para el mismo lado. Y ya he explicado que hasta el PAN lo han criticado partidos libertarios de otras partes porque el PAN nunca se ha definido, nunca ha estado claro. Siempre ha sido ambiguo, siempre ha sido tibio, como insisto lo suelen ser los partidos, las instituciones, y por ende estas instituciones que representan a los individuos son iguales. Son lo mismo. Entonces, esta es la gran estafa que yo explico de Milei, ¿no? A mí me dio, híjole, pues digamos que una nueva decepción ver que le fue bien, al parecer con esta victoria del más del 40% de los votos en las elecciones legislativas en Argentina el día de ayer. Ni hablar. Con esto voy a terminar explicando un poco las fallas de la democracia, no sin antes comentar que a este tema que puse aquí sobre a esta descripción que acabo de leer hace un momento sobre la gran estafa de Milei, alguien me vino a comentar, y he de decir que no es el peor comentario que he recibido, sobre todo porque siempre he dicho que los de derecha no saben ni argumentar, ¿no? Siempre te ponen el emoticón de la risita o no sé, o madre y media, nunca saben realmente argumentar. He de decir, y miren que no es extenso el argumento, es de los mejores argumentos que me han dado y nada más lo único que puso aquí el usuario pro libertario, lo único que me puso es 40.84. De verdad lo digo, es uno de los mejores argumentos que me han dado los libertarios o libertontos. En este caso, respeto a este tipo que me puso 40.84. En este sentido, se sabía desde entonces a qué se refería.
Y le contesto con argumento porque me pareció, a pesar de que solamente puso un número, me pareció decente. Cuando no respondo, cuando básicamente me ponen estupidez y media y digo, mi mejor argumento es ignorarlos. No respondo, muchos pueden llegar a pensar que me afectan, están pero bien perdidos porque yo tengo superadísimo eso, en el sentido de que realmente a mí no me afecta nada. Es así de simple. Y los únicos que si acaso me afectan son las opiniones de aquellos que me importan. Para entonces tendrás que importarme para que lo que me dices me afecte, ¿no? Entonces la veo complicada. En ese sentido, a este le contesté decentemente porque creo que se lo merece. Me pareció un argumento, insisto, casi numérico, pero sólido, porque es un dato. Entonces le contesté a su 40.84, le puse, ese resultado no anula los hechos, solo confirma mi argumento. Mi argumento sobre la gran estafa de Milei que yo leí anteriormente. A Milei lo siguen votando sus rebaños engañados. Desde el inicio lo votan por desesperación. Gana Milei, hoy gana Milei y dependen de Trump. ¿Te parece esa una buena noticia? Argentinos regalan a los gringos su país y lo celebran. Y lo celebras. Porque obviamente es un prolibertario que le dio gusto el resultado. Entonces estos son los engañados, ¿no? Los rebaños libertarios engañados que lo apoyan y los argentinos que votan por desesperación. Esos son sus targets principales. Y los pubertos que apenas van entendiendo de qué va la cosa, que piensan que los políticos nacieron hoy, pero no han entendido que hasta en políticos hay diferencias. No puedes comparar. Por ahí hace unas semanas atrás me ponían sobre México, que por cierto en México, si en Argentina no hay mucha... En Argentina decir, no, perdón, lo voy a decir correctamente. Al revés. En Argentina hay una mejor conciencia y formación política de la sociedad argentina por muchos factores. Es multifactorial esto. En síntesis se puede decir que hay una mejor educación. En México, en términos de formación política, la sociedad en verdad está, de verdad, cada vez compruebo que está fatal. Fatal. Hace falta mucho por mejorar la conciencia política en México. En Argentina están un poco más calados en esto, más curtidos. En México no. Volviendo a la anécdota, hace un par de semanas esto en México me decía uno, cuando yo estaba criticando al PAN, o sea que ahí como que hay qué cosa que... O sea, no hay nada que contraargumentar cuando se critica el PAN. Es más, los propios panistas están criticando al PAN. Y por ahí me sale uno diciendo, no, pero no solo es el PAN, todos los partidos son lo mismo. Todos los partidos son iguales, no importa si es PRI, si es PAN, si es Morena, si es Movimiento Ciudadano, todos son lo mismo, todos los partidos son iguales, ¿no? Ya desde que lees esas cosas, que insisto, es como de Kinder 1, de verdad, lo digo, que además es un argumento repetido hasta el perro cansancio. No de hoy. Los abuelos de nuestros abuelos seguramente estaban diciendo eso desde entonces de los políticos. Por favor, o sea, estamos hablando de que no han podido evolucionar la mente después de... ¿Cuánto? 50 años, 50 o más años y siguen pensando lo mismo. Por ahí no me acuerdo este autor, escritor que dice, es un argentino por cierto, que dice, quien dice que todos los políticos son lo mismo es como quien diga que todos los libros son iguales. Solo un analfabeto puede pensar que todos los libros son iguales. Lo mismo pasa cuando dices que son lo mismo todos los políticos. Voy a dejar aquí abajo, porque no me acuerdo el nombre del autor, pero es argentino, eso sí me acuerdo. Es que es así de simple, hombre. No puedes jamás decir que un Pepe Mujica es igual que un Donald Trump. No puedes decir que un Petro es igual que un Noboa hoy. No puedes decir que un Maduro es igual
que un Pinochet. No puedes decir que Videla es lo mismo que Colosio. No puedes decir que Putin es lo mismo que Nixon o Reagan. No puedes decir que Obama es lo mismo que Calderón. Bueno, tal vez sí. Doble caras los dos. Pero bueno, tienes que hacer matices, tienes que hacer análisis. El hecho de renunciar al análisis está siendo perezoso cerebralmente porque no quieres activar tu cerebrito para ver cuáles son las diferencias. Si fueran lo mismo, ¿por qué se están peleando? Si fuera lo mismo el PRI que Morena, ¿por qué te enojas, mi estimado priista, no? Ves mucho a los priistas que dicen, no, no votes por Morena, mejor vota por el PRI. Y luego te dicen, pero Morena es el PRI. Le dices, bueno, entonces déjame votar por Morena. Pues si es el PRI que te molesta que vote por Morena. Un priista, ¿no? O sea, un priista que te diga, no votes por Morena, mejor vota por el PRI. Luego critica a Morena de que es el mismo PRI. Y dices, bueno, pues si es el mismo PRI, entonces tú también vota por Morena. Tú, priista, que dices que Morena es el PRI, ¿por qué entonces no votas por Morena? Entonces caen en sus propias trampas, en sus propios... Se ponen la soga al cuello y esas sogas son sus propios argumentos. Precisamente, insisto, por esta pereza mental que les da simplemente pensar. Pensar. Y de eso hay una pandemia terrible, ¿no? De la pereza de pensamiento, y bueno, ya lo expliqué apenas ayer con el tema de las revoluciones tecnológicas e industriales. Viene peor. La inteligencia artificial va a hacer que cada vez se quiera pensar menos, no más, menos. Y no vamos a ser más avanzados ni tecnológicos, vamos a ser más idiotizados con el tiempo. Bueno, termino ya, concluyo. La conclusión de hoy es simplemente decir, no nos podemos tampoco confiar de las decisiones de las mayorías. Desafortunadamente es así. Las mayorías no siempre tienen la razón. Lo dice perfectamente una frase que me gusta muchísimo, muchísimo, Jean Cocteau. ¿Por qué he de decir, y yo lo he dicho mucho, yo no soy de los más partidarios de la democracia, que tú digas, de estos partidarios que la romantizan tanto, ¿no? Que todo lo ven como color de rosa en una democracia. Híjole, yo te diría, la democracia, y lo dije hace apenas unos días, es otro tipo de autoritarismo. Y hay muchas otras formas de manipulación y mentira y propaganda en la democracia, y de control y de censura y de pérdida de libertades. O sea, esta romantización que hizo este mundo occidental del mundo de la libertad en el que sigue creyendo Javier Milei es una farsa. Y se está cayendo a pedazos desde que el propio Trump está dudando de sus propias instituciones, como la ONU, por ejemplo. Entonces, ¿dónde checa o dónde está la lógica de que Milei hable de un mundo de la libertad cuando ese mundo de la libertad se está cayendo y lo está tirando su mismo ídolo arancelario, Donald Trump, que lo pone en duda y que dice, aquí hay una gran farsa en los Estados Unidos? Bueno, entonces, perdón, pero ya que no vea todas las contradicciones acumuladas de Javier Milei, que ni él mismo creo que entienda, este libertario que idolatra a un arancelario, pues si no lo entiende Milei, mucho menos lo van a entender sus rebaños. Entonces ese es el problema, ese es el talón Aquiles democrático, para mi gusto. Por eso yo no soy un partidario ciego de la democracia, ni de esto que tanto te venden como la revolución de las libertades. No, a ver, se critica mucho a las dictaduras, pero bueno, tienen por supuesto sus... De hecho es lo peor, o sea, sobre todo estas dictaduras verdaderas, ¿no? Como la que quieren pintar Salinas Pliego en Sonsonegui acá, de que México es una dictadura, y estos no paran de hablar como y ladrar y decir sus estupideces, y ahí están, nadie los va a censurar. Es más, creo que ya los deberían de multar por cada estupidez que digan, y les va a salir caro. Que multen a Salinas y a Sonsonegui por cada estupidez, les saldría caro. Y creo que ya si van a quejarse de dictadura, bueno, de cualquier forma se van a quejar y a lloriquear, pues ya que les empiecen a cobrar por cada estupidez o mentira que empiecen a decir, a ver si les gusta. Pero ni eso,
De hecho, por momentos yo diría, bueno, es que hace falta un poquito más de contundencia también en el gobierno nacional mexicano. De eso ya lo estaremos hablando. Por cierto, nada más comentando algo del gobierno nacional, sí creo también, y lo digo brevemente, que el gobierno nacional actual, Morena, requieren también empezar a, pues yo sí diría, a plantear y definir límites, pero no solo teóricamente, sino en la práctica. En este sentido, también creo que el gobierno nacional mexicano actual se está jugando su legitimidad. Y nada más termino diciendo, esto ya lo he hablado bastante, por eso no me voy a extender. Hay figuras dentro de este partido de Morena que tienen también que ser auditadas, que tienen también que ser señaladas, que tienen también que ser probablemente removidas de sus cargos, que tienen probablemente que ser también enjuiciadas. Mientras más le tiemble la mano al gobierno, más va a perder credibilidad y legitimidad. Y algo que yo sí creo y lo vengo anunciando desde hace meses es que en esta misma tesis obradorista que hablaba de principios y eficacia y que debería de haber un equilibrio entre principios y eficacia, yo diría en este momento a Morena le hace falta, le urge reforzar sus principios. Ya olvídate de la eficacia, ya vimos que ganan, ya vimos que son aplanadoras electorales, ok, ya ganaron, ya están en el poder. Ahora lo que requieren es volver a equilibrar esa mancuerna de principio y eficacia hacia los principios. Porque por momentos empiezo a ver que esto ya se está yendo hacia la pura eficacia, que a veces ya ni se vuelve tan eficaz, precisamente porque se están perdiendo principios y no está habiendo un equilibrio, que es el que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que yo respeto y apoyo hasta hoy, llegó a leer en una de sus mañaneras cuando leyó el libro de Gracias de López Obrador. En este sentido, lo único que digo y concluyo sobre el gobierno es les urge empezar a equilibrar hacia principios y en ese sentido a generar y reforzar la legitimidad del gobierno actual encabezado por Morena. Si no empiezan a apostar y a invertir en legitimidad, va a haber un momento donde eso se va a diluir, esa oportunidad se va a diluir y va a ser muy difícil poder resucitar la legitimidad, que por cierto, cada vez el efecto AMLO se va diluyendo también. No olvidemos que AMLO ayudó mucho hasta hoy, se siente el fantasma AMLO por ahí, pero ese apoyo, hasta simbólico, político, empezando por el apoyo político que tuvo Obrador al movimiento como su fundador, ya no está hoy en la escena pública Obrador, ya no está físicamente, al menos en el escenario público, y esto que queda de apoyo simbólico de López Obrador con el tiempo se irá diluyendo. Hoy, afortunadamente, Claudia Sheinbaum ha estado concentrando, creo yo, con mucha fortaleza y dignidad, como la heredera y el relevo del poder de AMLO lo ha sustentado bien Claudia Sheinbaum con fuerza y dignidad. Sin embargo, creo que hace falta más, porque tampoco podemos solamente, y eso lo tenemos que aprender de López Obrador, depender de una figura. Hoy se entiende que muchas figuras en el mundo como Putin, Lula da Silva, la propia Claudia Sheinbaum, el propio Milei incluso, están sustentando gran parte de su fuerza política en una sola figura. Yo diría no podemos confiarnos en eso, se tienen que crear cuadros de líderes con igual legitimidad para que puedan sustentar fortaleza no solo en la cúpula, sino también en las bases, que es donde también importa, más en movimientos que supuestamente son sociales. Bueno, con eso termino. La conclusión, termino esta parte del tema nacional. La conclusión, insisto, la única conclusión de esto es que urge la legitimidad. Ya no solo pueden basarse en la eficacia, les urge la legitimidad. Y para eso, insisto, tienen que limpiar y aplicar, yo creo, lo vengo sugiriendo desde hace tiempo. Creo que al gobierno nacional le ayudaría muchísimo, en verdad, ser pionero en crear procesos como especie de maxiprocesos contra políticos de todos los partidos, incluyendo el propio, incluyendo el suyo. Esto le daría, creo yo, una fuerza. Ellos tal vez puedan pensar que les va a restar eficacia. Yo diría no, te va a dar una legitimidad total. Porque es lo que muchos ciudadanos quieren, de hecho, de todos los partidos.
Muchos ciudadanos queremos ver que los políticos también van a ser castigados, los que se lo merezcan, por supuesto, no nada más una cacería de brujas, no nada más linchamientos mediáticos como les encanta al PRIAN a partir de sesgos y mentiras y manipulaciones de la verdad y posverdad, del uso de la posverdad. No, 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 hablo de algo verdaderamente basado en la justicia, con debidos procesos, con sustento y legitimidad. El punto es eso, es abonar a la legitimidad nacional del gobierno nacional de Morena. Termino diciendo, y me desvié con este paréntesis, concluyo con la gran frase de Jean Cocteau acerca de la democracia. Yo decía que yo no soy gran partidario de la democracia romantizada, precisamente porque su principal falla es la decisión de las mayorías, irónicamente. O sea, por una parte se brinda como la gran virtud de las democracias, por otra parte creo que también es el talón de Aquiles de la democracia. En este sentido, Jean Cocteau nos dice, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Jean Cocteau. Y en este sentido, ese es el problema precisamente de la democracia, vaya. Esta democracia romantizada que te venden todos los días, sobre todo en Occidente. En este sentido, esta es la falla principal de la democracia, ¿no? Primeramente, entender que las masas ignoran, la gran mayoría ignora, son masas ignorantes en su mayoría. Esto es una realidad que no les gusta entender a muchos o reconocer, y es algo que yo mismo he criticado hasta de propio López Obrador cuando decía que el pueblo es sabio. No, desafortunadamente no lo es, lo cual no implica que no lo sea hoy, no implica que no lo pueda ser mañana, pero no podemos asegurar así nada más que hoy ya es sabio. Yo decía, bueno, si queremos un poco matizar esa frase, podríamos mejor decir, el pueblo no conoce, pero mañana sí, el pueblo hoy no es sabio, pero mañana lo puede ser, no sé. Pero no puedes decir así nomás, porque si no, sí se vuelve una especie de maniqueísmo o populismo. Y recordemos que el populismo no nomás es de izquierda, ni de derecha. Todo político es populista. Hay populismos en ambos bandos, aunque muchos nada más quieran ver el populismo que les conviene, que es el de izquierda, ¿no? No hay populismo en ambos lados. Pero en ese sentido sí creo que no hay que engañar a nadie, y menos a los pueblos. En ese sentido, insisto, esta es la falla principal de la democracia, ¿no? Sustentarse en las masas. Yo creo que la democracia solo debe de ocurrir hasta que eduquemos a las masas. Eso es lo único que yo diría. La democracia debería permitirse sí y solo sí hasta que logremos educar, no adoctrinar, educar. Y cuando digo educar, yo me baso básicamente en dotar a la gente de pensamiento crítico, no de adoctrinamiento. No, yo quiero sociedad que cuestione. Pero saben siempre los poderosos que eso es algo que no les gusta, ser cuestionados. Desde reyes, monarcas en ese sentido, hasta dictadores, nunca les gusta ser cuestionados. Pero no solo hablemos de las monarquías o las dictaduras, tampoco en los gobiernos democráticos, supuestamente, como el propio Milei, por ejemplo, les gusta ser criticados ni cuestionados, porque empiezan a censurar, empiezan a ofender. Tanto se llenan la boca a los prianistas diciendo que Obrador repartía el odio, nada más les invito a ver cómo responde Milei. Los tweets, y los responde persona a persona, Nada más teniendo claro que él mismo prácticamente bautizó a los zurdos de mierda, nos bautizó como zurdos de mierda. Nada más. Pero ahí no se rasgan las vestiduras estos hipócritas como Salinas Pliego o Zunzunegui, porque eso lo ven bien. Insisto, en sus dobles morales, en sus dobles discursos, eso sí les parece correcto, nada más porque están tan sesgados que no son capaces de ver que está igualmente fatal lo que está haciendo y las formas y fondos en que los está haciendo.
Este presidente que sí, ha sido electo por la gente en Argentina. Rebaños, sí, pero ha sido electo. Y esa es la falla de la democracia. En ese sentido, pues si las masas ignoran, pues las mayorías se equivocan. Y estas mayorías evidentemente son susceptibles de ser manipuladas y engañadas. Por eso es que yo critico tanto la democracia también. Porque la democracia también termina siendo, insisto, otra forma de manipulación de gobierno. Por más que las mayorías voten a sus figuras o a sus representantes. Ahora el único paréntesis que hago aquí es, hay que analizar las causas de por qué se vota a quien se vota o se apoya a quien se apoya. Y en Milei lo tengo muy claro. Y perdón, pero no podemos comparar por qué se eligió a López Obrador de por qué se elige a Javier Milei. Y hay razones fundamentales que distinguen esto. Y no voy a explicar las de López Obrador porque creo que tienen legitimidad de sobra. Pero las de Milei, desafortunadamente, noto que se empieza a cumplir desde que lo eligieron como presidente la falla democrática. La falla de que votan por Milei por desesperación. Y que votan por Milei por, pues básicamente, haber engañado a muchos argentinos pensando que Milei era la salida, la mejor respuesta, que no había mejor opción. Y siempre lo he dicho. El dilema equivocado del pueblo argentino fue pensar que estaban mal, y sí, nadie discute que estaban mal. Pero ellos pensaron que solo había una opción y es que votando a Milei iban a estar mejor. Entonces ellos votaron en el sentido de, pues estamos mal, la única opción es que estemos mejor, ¿no? Se les olvidó que hay otra opción. Y es que están mal y votando a Milei pueden estar peor. Pero hasta hoy, y yo sí quería ver este termómetro, lo dije apenas antier, quería más o menos ver. Porque sí creo que revela muchas cosas. Sí hubo un punto de inflexión y desafortunadamente veo que no. Y más o menos se quedó a los 10 puntos similares a los del balotaje de cuando fue la presidencial. Obviamente en este caso fueron legislativas y funciona distinto, pero a lo que me refiero es que están apostando todavía estos libertarios a mantener ese margen de 10% con respecto a los partidos opositores, peronistas, kirchneristas y demás. Lo lamento muchísimo y lo digo de verdad porque cada vez que gana Milei, cada vez que Argentina depende mucho más de Donald Trump, y ni siquiera estoy diciendo que dependen de Estados Unidos, dependen en este momento de Donald Trump, porque Milei los está poniendo en la cuerda floja a los argentinos con Donald Trump. Por eso es que yo diría, es que los argentinos no están votando con la razón, están votando con la emoción. Y yo le explicaba apenas antier, Milei fue condicionado. Dicho de otra manera, Trump condicionó a Milei el apoyo sí y solo si ganaba las elecciones. Aquí lo que se deben de preguntar es ¿qué va a pasar cuando yo no estoy Milei? Lo que debió de haber negociado y cerrado como trato Milei es no me importa si estoy o no estoy, yo lo que quiero es que apoyes a mi nación. Yo lo que quiero es que apoyes a Argentina, esté yo o no esté yo. Pero como este par de narcisistas como Trump y Javier Milei, que son unos payasos en la política, y que las sociedades y los pueblos les importan poco, al final lo que querían ambos es alzarse el cuello, echarse flores a sí mismos y llevar un trofeo cada uno a sus naciones, dejando a los pueblos a medias, porque hasta los gringos criticaron el apoyo de Donald Trump hacia Argentina, diciendo, oye, ¿y cómo por qué les estás dando un auxilio financiero? ¿Por qué les estás dando estos swaps? ¿A cambio de qué? Les preguntaron a ambos, tanto a Trump como a Milei, ¿a cambio de qué fue este auxilio financiero? Bueno, a menos que estés demasiado fanatizado, idiotizado y ciego, vas a pensar que Estados Unidos da algo a cambio de a gratis. No. Aquí ni siquiera, y lo explicaba apenas antier, aquí ni siquiera fue un ganar-ganar para Milei, fue un perder-perder para Argentina. Y en este sentido, lo que Milei debió de haber impulsado es el acuerdo, más allá de las figuras, más allá de si es el acuerdo de Trump y Milei,
el acuerdo de Estados Unidos que apoye, si es que va a apoyar a la Argentina, sin importar quién quede. Esto obviamente creo que fue el factor que llevó de nuevo a los argentinos a votar a la derecha con Milei, ya sea a favor o en contra de lo que dijo Donald Trump. Esa declaración que hizo Donald Trump, esa reunión sí marcó una diferencia porque Milei se iba cayendo orgánicamente. Por eso fue por un salvavidas con Donald Trump. Insisto, aquí realmente no me gusta el resultado, pero no es que no lo hayamos analizado bien, al contrario. De hecho, esto refuerza los argumentos que al menos yo di en mi análisis diciendo Milei fue por un rescate financiero, pero también político. Ese auxilio de los swaps, por una parte le ayudó en el tema económico, pero también andarse sacando los tweets mutuamente, pues le ayudó en la parte política. Y estas incluso condiciones de Trump, pues el tipo tampoco es tan tonto, ayudaron a Milei simplemente para que la gente en Argentina dijera una de dos: si no apoyamos a Milei, ya no tenemos la ayuda de Trump. Y por otra parte, si no apoyamos a Milei, entonces ahora sí que quién podrá ayudarnos. Eso genera miedo, incertidumbre o un incentivo, refuerza un incentivo positivo o negativo para el público argentino, porque ya sea que lo hagan por emoción o por miedo, bueno, más bien por miedo o por vamos a decir por beneficio o por miedo, pero obviamente esto lo sitúa en el ámbito y espectro de la emoción, el argentino votó de nuevo a Milei. O sea, ya sea porque tuvieran miedo o porque tuvieran ganas y ansias de beneficios, de nuevo votan con emoción, sin pensar en largo plazo de lo que ya está consolidado como el proyecto de Milei, que es, insisto, vender a la Argentina si bien les va, y si peor les va es regalarla. No hay más. Regalarla a Estados Unidos e Israel, por supuesto. Regalarla a los gringos y a los judíos, por supuesto. En ese sentido, insisto, pues no sé qué celebran los libertarios, aunque vengan y me pongan 40.48, no me acuerdo cuál era el margen de resultado. ¿Qué es lo que celebras con ese dato? Lo único que tienes claro es que eso asegura que dependen de Trump los argentinos, que el destino de la Argentina depende de Donald Trump, y yo no sé si les dé mucha seguridad y garantía depender de un tipo que cambia de humor de un día para otro y decide una cosa de un día para otro, y un día dice que sí aranceles, al otro día cambia de opinión. Con un tipo así de bipolar o tripolar, no sé si a los argentinos les genera emoción. Y ese es el problema, que en Argentina, desde que gana Milei, los argentinos, muchos, no digo que todos, muchos, están dejando de pensar fríamente con la razón. Y está llevando Milei a la Argentina por lugares sumamente complicados, las cuales yo vengo advirtiendo desde hace más de 3 años, simple y llanamente los argentinos porque votan por emoción y por desesperación. Este voto, este resultado, eso es lo único que explica que los argentinos siguen siendo engañados y siguen votando por emoción, por miedo y por desesperación, a favor de Milei, sin que siquiera Milei haya demostrado realmente tener un plan más allá, insisto, de rematar, vender, subastar o regalar a la Argentina. Así que, con esto termino. Por eso es que, pues la decisión correcta no siempre reside en las mayorías. Desafortunadamente. Desafortunadamente, y lo digo de verdad porque yo estimo, quiero a la Argentina. Es más, vivo por momentos entre dos tierras, lo digo siempre. Entre la ciudad de la furia y la ciudad azteca. Y me duele de verdad porque también sé que hay un sector muy consciente políticamente hablando en Argentina, de gente muy valiosa, muy digna, muy patriota, que está defendiendo a la Argentina como puede y le está doliendo esto. Y nos está doliendo, y me incluyo con ellos porque yo estuve ahí cuando pasó precisamente la gran tragedia de haber
elegido a Javier Milei como su presidente, yo estaba ahí, yo lo vi, argentinos llorando. Sí, sí, también había argentinos celebrando como si fuese el mundial, como si hubieran ganado el mundial cuando no se daban cuenta que lo estaban perdiendo. De manera real, no en el fútbol. Estaban perdiendo cuando ganó Milei. Perdieron cuando ganó Milei. Pero yo vi argentinos y argentinas llorando. Y de verdad me rompió el corazón desde entonces, porque yo estaba ahí con ellos. Lamentando y abrazándonos entre peronistas, que sabíamos lo que esta decisión implicaba para la gran Argentina, para la gran nación argentina. Sabiendo lo que implicaba, sabiendo lo que es al final, elegir un libertario disfrazado que no es más, insisto, que la misma gata revolcada de los gobiernos privatizadores de toda la vida. Y por eso es que no nos extraña cuando vimos a Bullrich y a Macri enfilarse. No nos extraña que Milei lo primero que hiciera fue ir a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, a rezar a su nación judía. No nos extraña que Elon Musk y Donald Trump sean los grandes dueños de Milei, porque no son sus amigos, son sus dueños. Milei es la mascota de ellos y esto ya lo sabemos. Por eso es que lo lamento, porque yo estuve ahí, viendo las lágrimas argentinas, sabiendo lo que implicaba esta pésima decisión. Y lo lamento más porque apenas ayer se termina de afianzar pues el proyecto de este señor infantil, sumiso, antipatriota de Javier Milei. Lo lamento porque, insisto, yo admiro mucho a la Argentina, su pueblo valiente, patriota, a sus héroes de las Malvinas. Recién puse un video de cómo combatieron con su fuerza aérea, con sus limitaciones, pero sobre todo con su ingenio y su ingenio y su valentía a los británicos. Lo lamento de verdad en el fondo del corazón porque sé que esto nos acerca más a la venta de la soberanía argentina. Esperemos, de verdad que sí, y eso no se puede negar, es una derrota. Es una derrota. Lo que me alienta en el caso de los argentinos es que resisten y no se rinden. Y sé que a veces las derrotas los alienta más y les da más energía y más gasolina y más ímpetu para resistir, para combatir, para no permitir que gane pues aquellos que van en contra de la Argentina. Simplemente digo que lo que pasa en Argentina influye en América Latina. Lo que pasa en México influye en América Latina. Lo que pasa en Colombia influye en América Latina. Lo que pasa en Venezuela influye en América Latina. Así que tengamos claro que no porque no estemos tan cerca, no porque no seamos tan cercanos, al final entendamos que la derrota de Argentina yo también la veo como una derrota para la izquierda en general de la América Latina, para la región, y que el hecho, insisto, de que sigan neciamente eligiendo a Milei es un muy mal indicador. También creo que es momento de empezar a meterle más presión a fin de, pues también mejorar los perfiles de izquierda en la región. Con esto termino y recuerden que la verdad pues no siempre es lo que opina la mayoría.